Una vez más en este canal hablaremos de la democracia, pero no de la forma en como lo hemos estado haciendo, sino más bien hablaremos de uno de los episodios más oscuros en la democracia, no solo de la historia de México, me atrevería a decir de la historia de todo el mundo. Un episodio que dejó muy en claro cómo un gobierno puede ser tan represor, salvaje y cínico con su propia población. Quédense en este video para ver de qué estoy hablando. What's up, students? Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joshua, para los que no me conocen, y soy estudiante y amante de la historia. Y en el video de hoy hablaremos de lo que creo yo y cree mucha gente fue el episodio El sexenio más oscuro que ha tenido México. Y sí, estoy hablando del sexenio del Feo Ordaz. Bueno, Gustavo Díaz Ordaz. Y un evento que pasó en que dio como resultado la matanza de Tlatelolco. Sin más dilaciones, comencemos con este video. Y sí, me corté el cabello. Todo esto sucedió en los años 60, una década que trajo consigo muchos movimientos sociales alrededor del mundo. Estaba de moda la liberación sexual, los hippies, el rock y en general la rebeldía de los jóvenes, la chaviza de esos momentos. Todo esto buscando más libertad para sus formas de pensar. Todo esto no le gustaba a la generación adulta de esos años, que incluso se le nombró la momisa por estar atrasado en estas nuevas ideologías y no adaptarse. Lamentablemente recordemos, como dije en mi video del sufragio femenino en México, que se los dejo por aquí. México siempre ha estado atrasado en todo esto y en esta ocasión no fue la excepción. En ese momento, el PRI tenía todo el control gubernamental sobre México, y a pesar de haber venido de raíces liberales, que fue la revolución, esta actitud simplemente los hacía conservadores. Y recordemos que a los conservadores no les gusta la rebeldía, lo nuevo, y opacan todo esto con mano dura. Los otros países del mundo ya estaban empezando a aceptar estas nuevas ideologías, y eventualmente México también lo pudo haber hecho. Pero la población mexicana tuvo la desgracia, la mala fortuna, de que esta época le tocó dirigirla de los presidentes más serios, más rectos, que menos les gusta el desorden y de los más feos si fuera poco. Así es, estoy hablando de nada más y nada menos de Gustavo el Chango Díaz Ordaz. De él no me gustaría hablar mucho porque recientemente inició una serie donde contaré todas las biografías de todos los presidentes de México y eventualmente supongo que llegaré a la de él. Por lo que directamente pasemos a su administración presidencial y la represalia que hizo contra toda su población y las huelgas y por ende causó la matanza del 68. La primera huelga que le tocó confrontar fue la de 1964, donde varios médicos estaban trabajando en condiciones muy lamentables y con salarios muy bajos. Y para el colmo, en noviembre de ese mismo año 1964 se corrió el rumor de que no les iban a pagar aguinaldo. Ya saben, chisme de oficina. Ya se habían celebrado las elecciones, ya se había dado a conocer el candidato ganador, que era Díaz Ordaz, pero todavía estaba al mando Adolfo López Mateos, ya de salida, pero aún así le tocó frenar esta huelga. Y simplemente lo hizo destituyendo a todos los médicos que participaron en este levantamiento. Es así como la AMBRI, una gran asociación de médicos de esos años, no sé si ahorita sigue, la verdad, desconozco eso, decretó un paro parcial y marcharon pacíficamente hasta el Zócalo el 27 de noviembre. Y como para este momento ya faltaba menos de una semana para la transición presidencial, ahora sí fue Gustavo Díaz Ordaz quien dio la cara a esta huelga. Y simplemente les dijo que él era la última instancia con la que se tenían que ir a quejar porque simplemente no podía hacer nada al respecto. Por lo que con esta respuesta se unen más médicos al movimiento y es así como se forma en 1965 la Alianza de Médicos Mexicanos y declaran un paro total en las labores. Y ahora la misión de esta nueva alianza era volverse a entrevistar más directamente con Gustavo Díaz Ordaz y lo lograron. Y al principio Díaz Ordaz se veía jovial y con intención de ayudar, pero muchos líderes del movimiento dicen que no les dio ninguna solución, no llegó a prácticamente nada y simplemente les pidió que regresaran a sus labores. Y pues al final tuvieron que hacer caso.
levantaron la huelga y el paro laboral. Ordaz quiso salir de este problema fácil simplemente haciendo un aumento de salario a todos los médicos, pero esa era una de tantas peticiones que tenían los médicos, por lo que nuevamente se hace otro paro laboral. Ya fue cuando Ordaz les dijo simplemente afíliense a un sindicato a ver si de pura casualidad ahí les pueden ayudar, pero aún así siguieron las huelgas. Otra vez les aumentan el salario a ver si ahora sí ya se calmaban, pero seguían con esta lucha para que los escucharan con todas sus peticiones realmente. Y ahí fue cuando días antes del primer informe presidencial, el 1 de septiembre de 1965, Díaz Ordaz aclaró que no iba a ceder a ninguna petición de ninguna manera en cómo se le hiciesen. También en ese momento un contingente de granaderos entró al hospital 20 de noviembre y desalojó a todo el personal, y al final ese hospital se quedó en manos de médicos militares, y así es como se despidieron a muchas personas que trabajaban ahí y que no volvieron a tocar un hospital otra vez en su vida. Y los que sí tuvieron suerte de volver a tocar un hospital, de que volvieran a ser recontratados, les dieron la condición de que tenían que tomar un curso intensivo de la política que estaba utilizando Díaz Ordaz, de lo que llevaba de sexenio. Y así muchos historiadores afirman que este movimiento de médicos casi es el que se convierte en una matanza antes de el movimiento estudiantil. Pero al final se logró apagar de una manera favorable para el gobierno, por lo que todo se quedó ahí. Después de aquí es cuando realmente los estudiantes se empiezan a levantar en contra del gobierno. El primer levantamiento fue en Morelia, donde varios estudiantes de esta zona se empezaron a quejar en la alza de la tarifa del transporte público. Algo tan simple como eso. Pero aún así terminó un estudiante muerto y Ordaz le ordenó al ejército que fuera hasta Morelia a controlar el problema a golpes. Y es que muchos dicen, muchos aclaman que Díaz Ordaz tenía esta loca idea de que todos estos levantamientos y huelgas venían influidos para querer hacer una revolución como las que se estaban haciendo en la URSS o en Cuba, las comunistas. Ya que recordemos que en ese momento todavía estaba la Guerra Fría, estaba de hecho en su máximo apogeo. Y recordemos nuevamente que a los conservadores no les gusta nada nuevo, y Díaz Ordaz es un claro ejemplo de esto. Después de Morelia hubo otro levantamiento que lo apagaron igual de salvaje como este, pero ahora en Sonora. Y después de esto empieza la verdadera acción. Era una tarde normal. Había un juego de tochito de fútbol americano. Así es. Habían dos equipos, uno de una vocacional del Instituto Politécnico Nacional y otro de una prepa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos dos equipos se enfrentaron a un juego de tochito en la Plaza de la Ciudadela el 22 de julio de 1968. El caso es que este juego terminó algo violento, pero algo que los chavos no podían resolver pacíficamente, ¿no? Pues al parecer la policía no lo pensaba así. Y es que los granaderos de la policía capitalina intervinieron en este conflicto a golpes y después invadieron la vocacional 2 para golpear a más alumnos. ¿Qué estaban pensando? Esto sí le molestó a todos los estudiantes del Politécnico y es así como el 26 de julio de 1968 hacen una marcha para protestar por lo sucedido. Pero ¡oh sorpresa! Ese mismo día, esa misma hora y cerca del mismo lugar había otra marcha de manera pacífica, incluso sin ninguna intención, solo para conmemorar a Fidel Castro con su triunfo en Cuba. Pero aún así, piénselo, esta coincidencia fue pésima, porque ahora los policías pensaron que estaban intentando hacer una revolución comunista, o qué sé yo qué pensaban los policías de ese momento. El caso, pensara lo que pensara los polis, lo que hicieron fue nuevamente agarrar a esta revuelta a golpes. Pero ahora los protestantes respondieron incendiando autobuses. Y ahora sí, el centro de la Ciudad de México pareció un campus de batalla, o qué sé yo, porque en cuanto vio esta escena, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, que era otro hijo de su recontra, alertó de inmediato al presidente, que estaba en una gira por las costas de México. Y es así como Díaz Ordaz otra vez pide que acaben con este levantamiento de inmediato. Y es así como el ejército vuelve a intervenir. Y en este caso, si la policía era salvaje, no le llega a los talones al ejército.
Estos entran en varias prepas, entre estas la Prepa 1. Pero en esta Prepa 1 se metieron de una forma épicamente abrupta y brutal, ya que derrumbaron el gran portón de madera principal de la escuela con una bazooka. ¡Una bazooka! Y después de tirar el portón de tal manera, entran y encarcelan a varios estudiantes. Es así como el 28 de julio de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, iza la mitad de la bandera en Ciudad Universitaria, a modo de protesta contra el ejército y que se estaba inquebrantando la autonomía de esta universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después de esto encabezó una marcha de 50,000 personas por la avenida de Insurgentes. Y es aquí cuando todo el pueblo mexicano se empezó a unir a este movimiento estudiantil. El 4 de agosto de 1968, el CNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos, donde aclamaban principalmente la derogación de los artículos constitucionales 145 y 145 bis del Código Penal, los cuales se refieren al delito de disolución social. Para el 27 de agosto este movimiento ya estaba muy vivo y todo el pueblo exigía que no se celebrasen los Juegos Olímpicos de México en ese año y que en vez de eso se escuchase al pueblo. Se pegaban por todos lados, incluso en el propio Palacio Nacional, efigies del Che Guevara y mentadas al propio Gustavo Díaz Ordaz. Ya casi era 1 de septiembre de 1968, día del cuarto informe presidencial. Y es así como los protestantes se plantaron ante el Palacio Nacional para que cuando el presidente saliera a dar su conferencia se topara ante sus narices todos estos protestantes y no tuviera otra opción que responder. En ese momento todos pensaban que habían ganado e incluso cantaban canciones. Pero cuando se abrieron las puertas del Palacio Nacional, ¡oh sorpresa! En vez de salir el presidente, salieron tanques del ejército que hicieron que todos los protestantes se fueran del lugar y lo dejaron vacío, impecable. El CNH, días después de este evento, reconoció que no era la mejor manera de protestar quedándose enfrente del Palacio Nacional esperando al presidente, asediándolo, y por eso volvió a comunicar y reiterar que este movimiento era de lo más pacífico y que por favor los escuchasen ya. Y con eso el 13 de septiembre se hizo una manifestación más, la llamada Manifestación del Silencio, donde todos los protestantes utilizaban pañuelos en la boca y mucha gente aclama que ese momento fue muy asombroso, ya que a pesar de que eran miles de protestantes, solo se oían los pasos y las marchas. Pero a pesar de que el pueblo era de lo más pacífico, el ejército simplemente no entendía esto, ya que el 18 de septiembre el ejército toma Ciudad Universitaria y poco después el casco de Santo Tomás. Y con esto son encarcelados muchos líderes de este movimiento. El 30 de septiembre el ejército ya deja Ciudad Universitaria y los pocos líderes que quedaban deciden organizarse otra vez lo más pronto posible. Ya para este momento el movimiento estaba muy mermado y debilitado, y es por eso que los líderes deciden hacer una reunión de urgencia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Casi 10,000 personas se reúnen en esta plaza en Tlatelolco. Y si lo vemos bien, es un lugar muy cerrado con pocos accesos, prácticamente una trampa sin salida, y este factor lo aprovechó muy bien el gobierno de Ordaz. Llega el día de la reunión, se empiezan a reunir y desde la mañana de ese día el ejército se planta con sus tanques en los alrededores de la plaza. El caso es que empiezan a discutir los puntos que tenían que discutir. A nadie se le hacía raro lo del ejército porque siempre estaba vigilando, digamos, para que no se iniciara un conflicto ya a golpes, simplemente cuidándolos. Pero los que sí dejó desconcertados a los participantes de esta reunión fue que en todos los puntos de la plaza y del edificio empezaron a salir unos hombres extraños con un característico guante blanco, o en su defecto, algunos tenían simplemente un pañuelo. Muchos pensaban que era también parte del ejército,
Pero la confusión de todos se agrandó cuando un ejército empieza a sobrevolar la plaza y peor aún, cuando deja tirar bengalas. Justo después de que cae la bengala, que muchos no sabían que era una señal de abrir fuego, se empiezan a oír los primeros disparos. Se empezaban a oír disparos de todos lados. Los hombres del guante blanco disparaban desde el tercer piso del edificio hacia abajo al azar, sin importar a quién darle. Se podía ver que también le estaban dando al ejército, por lo que se podía intuir que el ejército no tenía nada que ver con esto, y entre tanta confusión, fue el propio ejército quien ayudó a salir a la gente de ahí y empezarle a disparar a estos hombres del guante blanco, intentando defender a su población que anteriormente también los había atacado. Pero bueno, continuemos. Los disparos duraron muchas horas, empezó a llover y la lluvia se combinó con la sangre. Alrededor de 2000 personas fueron golpeadas y detenidas. Cuando el lugar finalmente quedó vacío sin ninguna persona viva y solo cadáveres tirados, empezaron a cerrar todos los accesos a toda persona que quisiera entrar. Obviamente los primeros que se les negó el acceso fue los periódicos y fotógrafos, pero tampoco las ambulancias que podían haber hecho algo por si quedaba algún sobreviviente muy mal herido. En cuanto se pudo, apagaron todas las luces del lugar para que quedara totalmente oscuro y nadie pudiera ver lo que había pasado ahí. Al día siguiente hubo una censura total. Ningún periódico, ningún noticiero habló de esto. Es más, ni siquiera dejaban pasar a los hospitales a aquellas personas que preguntaran por alguien que sospechaban había estado en Tlatelolco durante esta matanza. Se llega a hablar de 20 a 40 muertos oficialmente, pero nadie sabe la cifra real. Nadie supo cuántos muertos hubo de 10.000 protestantes que estuvieron ahí, ya que se afirma, se conspira, pero se afirma que se quemaron todos los cuerpos. Lograron limpiar todo este desastre. Y 10 días después de lo sucedido, el 12 de octubre de 1968, se celebra con normalidad los Juegos Olímpicos en México, sin ningún otro alboroto. Fue hasta el quinto reporte presidencial, el 1 de septiembre de 1969, un año después, sin saber qué había pasado realmente, cuando Díaz Ordaz acepta toda la culpa y exculpó a todos los demás sospechosos de lo sucedido. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Y así dejó paso libre al anterior hijo de su mencionado secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien ganaría las siguientes elecciones. Y lamentablemente ese weón sigue con nosotros ya con 99 años, incluso su hijo murió antes de suicidio. Pero bueno, continuemos con lo importante. También en esta aceptación de culpa de Ordaz, nos enteramos que esa gente del guante blanco era el Batallón Olimpia, un pequeño ejército formado por soldados de alto rango de directa confianza del presidente para salvaguardar la seguridad de los Juegos Olímpicos, pero en este caso para matar a su propia gente. Hasta el final de sus días, Ordaz asegura haber salvado a México, quién sabe de qué, de volverse comunista o qué sé yo, y se sintió muy orgulloso de lo que hizo el 68. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste. Es así como podemos concluir que nunca se sabe realmente qué tan enfermo está la gente que está en la política de cualquier país. En este caso, lamentablemente, le tocó a México. Bueno, señores, hasta aquí llegó este video. Y al principio no lo dije, pero este fue propuesto por este comentario. Muchas gracias. Y recuerda que si tú también tienes una propuesta para un futuro video o alguna retroalimentación, no olvides dejarla en los comentarios. Espero que les haya enseñado un poquito más de historia de este gran país que tiene sus detalles, sobre todo en la política. Pero si fue así, recuerden apretar todos estos botones que están apareciendo en pantalla ahorita mismo para no perderse ningún video todos los lunes a las 12 p.m. Bye. Ordaz. Me salió un gallo, perdón, al revés.